Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Todos conocemos que la vida actual, las exigencias sociales, laborales y familiares nos generan cada vez un estrés más alto. Y este estrés genera una respuesta tardía en nuestro organismo y se manifiesta a través de enfermedades, lo que se llama la somatización de las emociones. En este video hoy quiero hablarte de el estrés crónico y de las enfermedades que padecen las víctimas de abusos de psicópatas y de narcisistas. Esas enfermedades que son características de quienes viven siendo maltratadas, humilladas, siendo explotadas, siendo abusadas por estos seres tan malignos. Te quiero nombrar algunas de estas enfermedades para que puedas identificar como una bandera roja si las estás padeciendo, cuál puede ser la causa de esas enfermedades. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que sigas escuchando este video para que puedas reconocer esta sintomatología propia de un vínculo traumático. Amigos, la psicología define muy bien las características de los psicópatas, que si bien no está nombrada la psicopatía en el DSM-5, se caratula y se identifica en la personalidad antisocial, en el trastorno de personalidad antisocial, pero la psicología, los autores lo definen como personas totalmente crueles, depredadores humanos, personas que tienen una gran habilidad y que se aprovechan y que capturan a una futura víctima para parasitarla, vaciarla y proyectar todo su odio y su maldad. Estas personas no tienen cara de monstruos. No, los psicópatas, que son todos narcisistas, tienen una cara externa porque usan máscaras, porque son hábiles. Entonces ninguno tiene cara de monstruo, tienen cara de ángeles, porque estos psicópatas, y en especial los psicópatas integrados, o sea, los que no cometen delitos o actos criminales, se encuentran en todos lados y tienen una doble cara, puertas adentro en sus hogares, son monstruos, puertas afuera. Estas personas se presentan como seres empáticos, cariñosos, seres carismáticos, líderes. Son personas que ocupan inclusive puestos de altos rangos sociales. Son personas que engañan a todo el mundo y este es el gran problema, y por eso existe cada vez más víctimas de sus abusos, víctimas, hogares donde en apariencia es un hogar feliz, pero en su interior se vive en un ambiente infernal. Es tanta la habilidad y la inteligencia maligna que tiene un psicópata integrado, que como todo psicópata es un narcisista, que puede engañar y engaña de hecho hasta algunos psicólogos. Cuando las víctimas de abusos, de maltrato, de años de humillaciones soportadas,
en el vínculo familiar, en su matrimonio, en su relación de familia, decide cortar la relación y plantea un divorcio o judicializa su separación y va a los tribunales porque la víctima ya es conocedora de los abusos que ha cometido, de los maltratos, de la violencia psicológica, recurre a la justicia para pedir justicia. Es tan grande la habilidad que tienen estos seres psicópatas que engañan a peritos psicólogos de la propia justicia. Quiero comentarles, queridos amigos, y en este sentido les voy a hablar un poco como abogada y en la experiencia que tengo, que los jueces de todos los tribunales del mundo no son testigos presenciales de abusos, de humillaciones y de maltratos de ningún hogar, porque esto queda puertas adentro. Y en un punto, quien juzga, un juez, no puede comprender cabalmente la realidad de los hechos que una persona le transmite al juez porque no presenció eso y porque no puede en realidad imaginar que personas que en apariencia son tan amables, tan adorables, tan atentos, hayan sido monstruos capaces de hacer barbaridades, capaces de generar tanto daño no solamente a su pareja, sino a sus hijos. Es muy difícil para quienes están incluso en la labor de la justicia poder entender cabalmente, porque no se puede vivenciar o testimoniar presencialmente lo que las dos partes relatan. Y cuando son llevados a juicio, el psicópata es tan hábil que engaña al juez, a los peritos psicólogos, acusa a su víctima de ser una persona, de ser una loca, una depresiva. Es decir, como dice el doctor Iñaki Piñuel, experto en psicopatía, el psicólogo español, dice: da vuelta la tortilla, tergiversa la realidad. Y realmente a la víctima le es muy difícil demostrar la violencia psicológica que sufre él, ella y sus hijos. El psicópata integrado, es decir, el que está en la sociedad con una muy buena cara social, una linda careta social, es una persona con una inteligencia maligna que uno puede pensar que si se presentara en un concurso, por ejemplo, de un juego de inteligencia, lo ganaría. Si un psicópata integrado se presentara a un campeonato en juegos como el ajedrez, seguramente lo ganaría por su inteligencia. El tema es que es una inteligencia maligna, es una inteligencia tan monstruosa que es tan difícil para la víctima probar todos los sufrimientos, las humillaciones, las vejaciones, los abusos que ha tenido que soportar. Y a tal punto que ni siquiera el entorno íntimo le cree a veces a la víctima. Cuando la víctima relata hechos acontecidos contra ella y sus hijos, las propias amistades no le creen, porque el psicópata, como he dicho en muchos videos y como se dice en tantos videos en YouTube y en las redes sociales, los psicópatas son grandes actores. Lamentablemente es una gran pandemia la psicopatía integrada. ¿Por qué? Porque están en todos lados, están como jefes de trabajo, como jefes de familia, como vecinos,
integrados socialmente, es muy difícil distinguir cuál es su verdadero yo. Sucede entonces que la víctima, la pareja de un psicópata narcisista, tiene que empezar a callar, tiene que empezar a ceder. Sabemos que estas personas le exigen, le van exigiendo y van generando tensión en la pareja y en las familias. Estas personas psicópatas que tienen como meta depredar al otro, absorber, vampirizar su vida, yo digo que les falta exigirle a la pareja el aire que la pareja respire para que deje de vivir y viva él. Son personas que cometen un abuso, pero lo van haciendo de una manera gradual y por eso gradual e inteligente, y por eso muchos no pueden comprender cómo un matrimonio, cómo una pareja con hijos dura tantos años, cómo la mujer ha podido soportar. Sucede que como es una inteligencia maligna, el psicópata, como dice el doctor Iñaki Piñuel, psicólogo español experto en psicopatía, dice: mata al otro, aniquila al otro, sin dispararle ni siquiera un tiro, sin usar ninguna arma, porque el juego que hace el psicópata es un juego macabro, pero sobre la mente de otros, es un gran manipulador. Hace un juego mental, pero no es un juego de inmediato, es un juego gradual que va haciendo en el tiempo, premedita y logra generar en la víctima lo que el doctor Iñaki Piñuel llama una lesión invisible. La víctima va como consecuencia y como efecto de esa tensión nerviosa de vivir en una ruleta rusa, de vivir tratando de satisfacer los deseos del psicópata narcisista para que su hogar no explote por el aire. De esas tensiones, esa víctima va a empieza a somatizar y a generarse enfermedades que ni siquiera entiende por qué vienen. El problema grave que existe en un abuso psicológico, muy grave, es que la propia víctima no sabe que está siendo abusado, no tiene conocimientos psicológicos de esto. Sabe lo que está sufriendo, pero no sabe ponerle nombre porque no puede identificar. Recién empieza a tener idea y a darse cuenta que está frente a un psicópata, a un abuso psicopático, por las distintas enfermedades que empieza a padecer. Un vínculo traumático genera una indefensión aprendida, genera una disonancia cognitiva, un estado de confusión, genera una culpabilidad en la víctima. Desde el punto de vista emocional, a la víctima le genera sentimientos de autorreproche. La víctima se termina culpando, empieza a creer que fue culpable. Si el narcisista, el psicópata actúa mal para justificar y porque no entiende la razón y porque ya tiene nublada la mente, hasta se culpa. La víctima empieza a tener sentimientos de vergüenza hacia sí mismo, se empieza a avergonzar de sí misma. Y después de esto, ¿qué es lo que sucede, amigos? Que empieza la somatización en enfermedades cada vez más profundas. Es ahí cuando la víctima empieza a recorrer los consultorios médicos, contando su sintomatología. Cuando le hacen estudios no descubren la causa y un médico clínico, por ejemplo, le dice: señora, yo creo que usted tendría que consultar
a un psicólogo. Es ahí cuando se prenden las primeras alarmas, cuando la persona comienza con ataques de pánico, cuando la persona empieza a sentirse cada vez más mal físicamente y no hay razón desde un punto de vista biológico para estar así, entonces la persona empieza ya a darse cuenta que es una consecuencia, un efecto de vivir en un volcán que puede explotar en cualquier momento, en una montaña rusa, vivir entre el abuso, la humillación, el agravio, la explotación, luego el reforzamiento intermitente con etapas lindas, veranitos de amor, y así sucesivamente. Y esto genera lo que se dicen ciertos tipos de enfermedades en las víctimas de un vínculo traumático. Amigos, les decía que el vivir bajo una tensión constante, el sufrir hostigamiento, el sufrir maltratos, violencia psicológica y ni hablar de la violencia física, genera en la víctima un alto grado de ansiedad, le genera ataques de pánico, le genera una arritmia cardíaca que cada vez va en aumento, le genera alteraciones en el sueño, genera también trastornos alimentarios, puede derivarle en anorexia o en distintos tipos de trastornos alimentarios que tienen origen, por supuesto, psicológicos. Otro de los efectos importantes que cuentan todas las víctimas es que le genera hasta una falta de memoria, una pérdida de memoria, una falta de atención, una falta de concentración, es decir, empieza a haber problemas cognitivos. El bloqueo les provoca una confusión, les provoca errores constantes. También otro de los efectos son los mareos, desmayos sin causa, miedos constantes, temblores, caídas de cabello, estado de depresión, estados melancólicos, una sensación de un vacío emocional muy grande, ideas suicidas, enfermedades inmunológicas, enfermedades en la piel como la psoriasis y hasta determinados cánceres. Estas son una de las enfermedades más características que padecen las víctimas de un vínculo con un psicópata narcisista. Siempre les aclaro, amigos, que un psicópata narcisista no es una cuestión de género, es tanto un hombre como una mujer. En el caso de los hombres, relatan los hombres en sus tratamientos postraumáticos de haber vivido una relación con una psicópata, una mujer psicópata y narcisista. Los hombres relatan también sufrir disfunciones sexuales, falta de memoria también, desconcentración. Cuentan muchos hombres que tienen que ir a un lugar determinado, están manejando el auto porque tienen que ir a tal o cual lugar y de repente se frenan el auto y dicen, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde voy? Empieza a sentirse como un estado de pérdida, aparte de la pérdida de identidad. Esto sufren mucho los hombres también. Es decir, el vínculo con una persona, con un trastorno tan horrible, una persona que destruye al otro, lo deja totalmente devastado, le ha quitado su energía emocional.
a tal punto que la persona empieza a sentirse como un asfixio, le duele el pecho, se siente como que un camión le está pesando encima. Siente un peso en la espalda, un peso en el pecho, un peso en todos lados, porque es su energía la que está enfermándose. Decía el creador del Reiki que antes de que se enferme, antes de que aparezca la enfermedad en el físico, lo primero que se nos enferma es la energía que tenemos. Todos tenemos un campo energético. Entonces, ante una situación altamente traumática, empieza a enfermarse nuestro campo energético. Y esa energía enferma los órganos vitales de nuestro cuerpo. Y por eso se somatiza y por eso se llegan las enfermedades. Esto es lo que dice el Reiki. Primero se enferma la energía. Y un psicópata y un narcisista lo que son los vampiros emocionales, absorben la emoción del otro, la energía del otro, para ellos alimentarse. Contaba una paciente, una consultante mía, que decía que cuando se peleaba, en el matrimonio, cuando se peleaba con su expareja psicópata, por supuesto ella quedaba devastada. Y una de las cosas que le llamaba la atención, que él daba un portazo, se iba de la casa, pero que recobraba su energía. Salía encima fortalecido, porque el psicópata vive de la energía del otro, ese es el combustible emocional, y busca la energía tanto positiva como la negativa. El psicópata es un experto en sacar de las casillas al otro, y eso le alimenta su ego y se fortalece, y aparte goza y se satisface en ver a sufrir al otro. Es un trastorno antisocial, es una personalidad maligna, decía Sigmund Freud. Entonces la maldad, la crueldad lo alimenta. El tema es, amigos, que tratemos de identificar las características de estos seres tan simuladores para que no caigamos como víctimas de ellos. Y una de las cosas esenciales que es necesario que una persona, hombre o mujer, se reconozca como víctima, empiece a detectarse y a darse cuenta que está siendo víctima. Este es el comienzo de su sanación, porque si no se reconoce como víctima, no reconoce el problema, no puede sanarse. El primer paso para sanar de cualquier tipo de enfermedad o de dolencia es ver el diagnóstico, es reconocer la enfermedad que se tiene, física o psíquica, si no es imposible una sanación. Entonces en este video les quise nombrar algunas de las enfermedades más típicas que emergen cuando una persona, hombre o mujer, fue víctima de un vínculo traumático con un psicópata o un narcisista perverso, para que puedan huir a tiempo de esa relación, porque muchos, los que no pudieron salir, lamentablemente no lo pueden contar porque están en el cementerio, porque han muerto por enfermedades, por callar, por no ir a terapia, por no consultar. El propósito de este video es que podamos distinguir estas características para poder visualizar en la sociedad estos rasgos de psicopatía y de narcisismo que son tan graves. Yo espero, amigos, que este video les sea de utilidad, porque lamento decir que dan las estadísticas mundiales y mucho más después de la pandemia por el COVID, que hay un aumento de psicopatía. Entonces es necesario identificar estos perfiles. La buena noticia que siempre les doy, que si la persona empieza a reconocer
estas enfermedades, esta sintomatología y recurre a un psicólogo, si empieza a descubrir la verdad y se quita la venda de los ojos, hay recuperación para una víctima de una relación tóxica con un psicópata. Encontrando un psicólogo experto en la vinculación del trauma, hay una salida. Se puede volver a ser feliz después de un vínculo traumático. La verdad que yo, como abogada que también soy, no puedo dejar de decir que pienso metafóricamente que la felicidad debería considerarse un derecho humano. Todos merecemos ser felices, sin excepción, todos. Pero la felicidad hay que trabajarla. Y entonces tenemos que prevenir que nadie ni nada nos robe el derecho a ser felices. Espero que este video les sea de utilidad. Les pido que si les agradó me regalen un like. Si no están suscritos al canal, se suscriban al canal para que siga creciendo esta comunidad, para poder defendernos de estos seres malignos y, ¿por qué no?, para construir y seguir trabajando para un mundo mejor. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre lo hago. Hasta el próximo video. Chao.